Bien, entonces a los que recién han llegado me presento nuevamente. Mi nombre es Federico, ¿sí? De Scriptcase. Aquí tenemos mis datos de contacto, ¿sí? Correo electrónico, Skype y el teléfono. También podemos acceder al enlace del canal de YouTube en español, el Facebook y el blog, ¿sí? Bien, lo que vamos a presentar hoy es un nuevo sistema. Sí, como saben, la idea del webinar es mostrar el proyecto ya completo, no vamos a mostrar cómo construirlo porque ya está hecho y bueno, es totalmente gratuito y disponible para quien tenga ScriptCase 9, la versión actualizada, ¿sí? Este proyecto, la idea es mostrar el sistema para clínicas y hospitales con la opción de crear calendarios para los médicos y administrar los historiales de pacientes, y además va a permitir la colaboración entre médicos, enfermeras o la enfermería, la recepcionista, y va a tener también un informe con gráficas, un dashboard, va a tener formularios y más, ¿sí? Bien, vamos a definir aquí las funciones, ¿sí? del sistema y los usuarios que va a tener. Entonces vamos a tener 4 grupos, ¿sí? Dentro de cada grupo vamos a poder crear varios usuarios, obviamente. El usuario principal va a ser el usuario admin, ¿sí? El usuario admin se va a encargar de dar de alta a los grupos del sistema, va a poder crear usuarios también. Tenemos aquí la parte de configuración del sistema. Aquí está bastante resumido como configuración del sistema, pero lo vamos a mostrar en la parte práctica, ¿sí? Y después va a poder configurar los horarios. Eso también lo voy a mostrar. Los horarios básicamente son los horarios disponibles de la clínica y también por otro lado tenemos los horarios disponibles de los médicos, ¿sí? Vamos a tener una agenda general, una disponibilidad general de la clínica o del hospital o para donde sea, y un horario por médico, ¿sí? Después vamos a tener el grupo recepción, va a estar dando alta, bajas y modificaciones de pacientes y va a agendar las consultas. Y después por último tenemos la parte de médicos. Los médicos en realidad lo que van a hacer es generar el historial de los pacientes, ver su propia agenda y podrían enviar, por ejemplo, pacientes hacia la enfermería, ¿sí? La enfermería es el usuario bastante limitado, el más limitado de este sistema. Lo único que permite hacer es modificarles el estado a los pacientes. En este caso, la enfermería, ustedes podrían también modificar estos grupos y bueno, personalizar un poco más. Destaco que este sistema es muy genérico, ¿sí? Entonces, la idea es que se pueda personalizar según su país, según la región, según el tipo de clínica. Esto podría aplicarse no solamente a hospitales, sino también a clínicas de dentista, por ejemplo, de cualquier especialidad, se podría aplicar este sistema. Basta con configurarlo a medida, ¿sí? Bien, este sistema está en múltiples idiomas. Si ustedes desean modificar cualquier tipo de término, por ejemplo en español, sabemos que hay algunas palabras que se usan más o menos en otros países, bueno, se puede modificar totalmente. También está en otros idiomas si así lo desean utilizar. Incluso también lo podrían quitar estas opciones o agregar más idiomas si así lo desean, ¿sí? Bien, como contaba, el proyecto está para ScriptCase 9, para la última versión, y ustedes lo podrían aplicar a bases de datos MySQL o MySQL, MariaDB, SQL Server, Postgre, DB2, SQLite y Fiverr, ¿sí? Bien, y aquí tenemos el enlace para descargar el proyecto con la base de datos. Esto, si ustedes entran aquí, ¿sí? Les va a aparecer el SQL para, en este caso está para MySQL, ¿sí? Y aquí tenemos el proyecto. Bien, entonces lo que voy a hacer es voy a entrar a mi script case. Bien, aquí este proyecto les comento que ya está disponible dentro de Scriptcase. O sea que si ya tienen la última versión actualizada, lo único que hacen es crear el proyecto. Y aquí les va a aparecer, el sistema se llama Healthcare, ¿sí? Que significa clínicas, ¿no? Bien, hacemos un clic y aquí vamos a poder crear el proyecto como plantilla, ¿sí? Aquí nos dice una descripción, obviamente le vamos a poner el nombre que queramos, vamos a ponerle 318, siguiente. Y aquí tenemos las opciones, podemos usar la base de datos SQLite con la que ya está en Scriptcase, o ustedes pueden copiar este mismo archivo hacia su base de datos, ¿sí?
Vamos a usar la predeterminada de script case en este caso. ¿Sí? Si ustedes lo quieren implementar en otra base de datos, como comentaba, está simplemente para algunas bases de datos, para otras no. ¿Sí? Bien, hacemos un clic en SQLite, usar conexión predeterminada. ¿Sí? Aquí ScriptCase nos crea el proyecto y todo lo demás. Y ahora lo que vamos a hacer son 39 aplicaciones, las ha generado en 3 segundos. Y lo que vamos a hacer es generar el código fuente, ¿sí? de esta aplicación. Bien, vamos a abrir el proyecto. Y listo, aquí lo tenemos. ¿Sí? Como ven, tenemos el proyecto distribuido en carpetas. ¿Sí? Este proyecto está en su mayoría en inglés en la parte del desarrollo, pero en las interfaces se puede pasar a español, como les comentaba. ¿Sí? Para loguearnos simplemente vamos a venir aquí al login, ¿sí? Y ahí lo vamos a poder ejecutar, ¿sí? Aquí tenemos la opción para cambiarlo de idioma y aquí tenemos los usuarios estándar de este proyecto, ¿sí? Administrador, el médico, la enfermera o enfermería, el empleado que sería la recepción, ¿sí? La contraseña para todos los usuarios es la misma, ¿sí? Antes de entrar, lo que vamos a hacer es les quería mostrar un poco cómo está hecha la base de datos, ¿sí? Podemos venir aquí a diagrama ER. Sí, esto también lo podría visualizar desde otra plataforma, pero como ya lo tenemos todo aquí en ScriptCase, vamos a aprovecharlo y mostrarlo, ¿sí? Entonces, vamos a buscar aquí las tablas principales. Bien, tenemos la tabla de los médicos o los doctores. Y aquí tenemos todos sus campos y algunas tablas más pequeñas bueno, por ejemplo, aquí tenemos la especialidad, ¿sí? Los horarios. Aquí tenemos otra tabla más grande que es los eventos, ¿sí? Esto lo vamos a explicar después. También tenemos acá los tratamientos, ¿sí? O lo que se le recomienda hacer al paciente. El historial médico, ¿sí? En cada evento va a generar un historial médico. Y después tenemos aquí, que esto sí lo podrían modificar, esto realmente está muy genérico, entonces aquí tenemos, por ejemplo, todos los datos de los pacientes, ¿sí? Esto también le podríamos poner, por ejemplo, el WhatsApp o hacer algunos otros datos que sean necesarios. Para este ejemplo, realmente hay pocos datos personales. Seguramente en una clínica real se le podrían agregar más campos, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de seguro médico que tiene, ¿sí? La parte financiera se le podría agregar aquí al paciente, etc. Después aquí tenemos la parte de enfermería y después tenemos todas las tablas de script case, estas de seguridad, ¿sí? Recuerden, todas las que empiezan con sec son de seguridad. Después tenemos aquí la tabla de usuarios del sistema. ¿Y qué más? A ver, por aquí arriba tenemos otra. Bueno, y este es un menú. Esta tabla del menú, lo voy a explicar también. Esto es un menú dinámico, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con el menú de script case, pero está generado de forma dinámica, ¿sí? Después vamos a explicarlo un poco también. Así que bien, este sería entonces la base de datos. Vamos a cerrarlo por aquí. Bien, lo que voy a hacer es ingresar al sistema para poder mostrárselos con más detalle cómo es que funciona, ¿sí? Primero que nada, lo que voy a hacer es voy a entrar como admin y voy a hacer login. Y aquí vamos a poder ver de entrada vamos a ver este dashboard que está aquí con diferentes índices, ¿sí? Vamos a entrar al script case, aquí al sistema. Sí, aquí si tienen la base de datos MySQL o alguna otra, seguramente le funcione más rápido, ¿sí? Esto también depende mucho de la conexión que tengamos. Bien, aquí lo que vamos a ver son, por ejemplo, todos los pacientes, ¿sí? La cantidad de pacientes para el día de hoy, los diagnósticos, ¿sí? Que tenemos realizados, y aquí tenemos una comparación entre 2 meses, ¿sí? Marzo y febrero, por ejemplo. Tenemos también los historiales. Esto también le pueden modificar la etiqueta, eso no hay problema. Y las asistencias de prioridad, ¿sí? O los pacientes con prioridad. Después aquí tenemos algunas gráficas según el doctor, cada uno de estos es un médico.
Y aquí, por ejemplo, tenemos los diagnósticos más comunes, ¿sí? Por ejemplo, aquí es uno de fiebre, por ejemplo. Sí, tenemos aquí otro de diarrea. Y después aquí tenemos la categoría de cada uno de los registros. Y después las asistencias por mes aquí también está graficado, ¿sí? Bien, después tenemos aquí la parte de agenda por médico. Aquí podemos seleccionar el médico y ver la agenda y podemos ver un periodo específico, ¿sí? Pues aquí tenemos, por ejemplo, los eventos de enfermería. ¿Sí? Aquí tenemos todos los pacientes que van a enfermería, en este caso sería el día de hoy, ¿sí? Y después aquí tenemos las agendas por médico, y esto lo voy a explicar ahora después. Pero por ejemplo, si queremos ir a la agenda de Megan, Scriptcase nos genera el calendario, pero es únicamente para un doctor en específico, un médico en específico. Pues tenemos aquí por semana, por mes, por día. Y aquí directamente podríamos editar alguna propiedad de esta hora, ¿sí? De esta fecha que tiene marcada el paciente con este médico, ¿sí? Este calendario es nuevo, ¿sí? Esto está en la versión 9 de Scriptcase. Y una de las novedades es que, permítanme, bueno, es responsive, así que esta es una aplicación totalmente responsive, nativa con Scriptcase, no hay que hacer absolutamente más nada. Eso quería comentarles también. Bien, después tenemos aquí la parte de generador de eventos. Esta aplicación, les voy a comentar para qué sirve. Esta aplicación sirve para poder agregar fechas disponibles a un profesional. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a la parte de agendas, ¿sí? Lo que vamos a ver son, bueno, la agenda futuro, pero no va a estar con fechas disponibles. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, agarramos un profesional y le agregamos, por ejemplo, vamos a agarrar a Megan, por ejemplo, y vamos a decirle que hasta mayo, ¿sí? Hasta el último día de mayo, nos genere agendas disponibles. Aceptamos, tenemos que agregarlo aquí. Y ahí Scriptcase nos va a agregar disponibilidad para este profesional, ¿sí? Después lo otro que tenemos que tener a la hora de generar las agendas es el horario de cada uno de ellos, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Vamos a esperar un poco. Aquí, por ejemplo, podemos ir a Megan. Bien, y aquí lo que podemos hacer es, déjenme ver aquí un segundo. Tengo un poco lento la conexión. Vamos a ver si lo entramos aquí de nuevo. Vamos a ir viendo las preguntas. A ver. Está aquí presente Marcia también, que va a estar viendo algunas preguntas. ¿Todo bien, Marcia? Sí, sí, todo bien. Bien, aquí, como ven, me dice 808 eventos agregados, ¿sí? Por eso demoró tanto. Bien, vamos a ir aquí a entradas. Por ejemplo, podemos ir a Megan y podemos editar los horarios que Megan trabaja, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, de lunes a viernes, los horarios que va a tener disponibles, ¿sí? Entonces, ¿cómo agrego una agenda para este profesional? Bien, primero que nada tengo que tener aquí los horarios disponibles, en este caso ya están cargados, tenemos aquí que trabaja de 8 a 12, bueno, aquí va a tener diferentes horarios según el día, ¿sí? Bien, y después, para agendar, tenemos que venir aquí a la parte de agendas, ¿sí? Y aquí vamos a movernos por el mes. ¿Sí? Aquí vemos que hasta mayo, esto lo había generado ahora, tenemos toda esta agenda disponible. Si se fijan, tenemos de lunes a viernes y los horarios en que este profesional trabaja, de 8 a 12, y según el día va cambiando los horarios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si algún día este profesional no va a ir a la tienda, lo que podemos hacer aquí es directamente editar este evento, ¿sí? Digamos que es un día festivo o
tiene algún problema, el médico no puede atender, listo, lo podemos dejar indisponible de esa misma forma, ¿sí? Lo podemos hacer desde aquí o también lo podemos hacer desde esta parte de aquí. Bien, ¿cómo agregamos una agenda? Bien, en este caso, para mostrarles el paso a paso, lo que vamos a hacer es, voy a cerrar la sesión y vamos a hacer todo el proceso, ¿sí? Antes de eso voy a terminar de mostrar los ajustes del usuario admin, por ejemplo, los tipos de servicios, ¿sí? Aquí los podemos ir editando. Por ejemplo, el 1 sería consulta médica, el 2 examen de trabajo, examen de admisión. Aquí tenemos las descripciones, tanto en inglés, portugués como español. Entonces, si ustedes lo quieren modificar, lo modifican desde aquí, ¿sí? Y también el color que se va a ver en la agenda. Sí, realmente hay varios examen periódico. Y bueno, esto se va a ir adaptando según su sistema, ¿verdad? Bien, estas serían las categorías de las agendas. Después tenemos aquí las especialidades. ¿Qué serían las especialidades? Bueno, estas que vemos aquí, por ejemplo, ginecología, pediatría, dermatología, etcétera. Y bueno, aquí podríamos ir agregando más. Lo mismo, aquí tenemos descripción español, portugués e inglés. Después tenemos aquí los horarios de atención, como les había confirmado. Este sería el horario de la clínica, ¿sí? Por ejemplo, si cada turno de la clínica dura media hora, aquí podrían ir modificando, ¿sí? Entonces, a partir de este horario es que los médicos van a poder marcar su propio horario, ¿sí? Y después lo que tenemos aquí es la configuración del menú. Esto quizás es un poco más complejo de entenderlo, pero voy a explicarlo lo mejor posible, ¿sí? Bien, este es un menú dinámico, ¿sí? ¿Cómo está formado? Está formado por ítems y subítems, ¿sí? ¿Cómo es que funciona? Cada vez que agregamos un nuevo médico, aquí me va a aparecer un ítem nuevo, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos desde aquí. Y después también tenemos las categorías, ¿sí? Por ejemplo, la categoría padre o la categoría maestro sería agendas, ¿sí? Entonces tenemos aquí el evento y por ejemplo, este sería configuración, que sería este ajustes, y cada uno de estos sería un dependiente, ¿sí? Tenemos aquí 4 y serían estos de aquí, 1, 2, 3, y por acá abajo está el otro, y aquí está el 4, ¿ven? Bien, esto ustedes lo pueden personalizar también, y aquí tenemos la etiqueta también para cada uno de los idiomas, ¿sí? De nuevo, inglés, está portugués aquí, y español, ¿sí? El español está traducido con un traductor, entonces, traductor automático, ¿sí? Entonces pueden haber términos que se podrían mejorar y lo hacemos simplemente desde ahí, ¿sí? Y después aquí lo que tenemos es la parte de seguridad, que esto seguramente ya lo conozcan, que es la seguridad clásica de ScriptCase, los usuarios, cambiar la contraseña, los grupos y los permisos a las diferentes aplicaciones, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer todo el proceso completo. Voy a entrar como recepcionista en este caso, y lo que voy a hacer es, supónganse que viene un nuevo paciente a nuestra clínica, y lo que voy a hacer es darlo de alta. ¿Sí? ¿Cómo doy de alta a un paciente? Vengo aquí a registros, pacientes, y aquí le vamos a agregar un nuevo paciente, ¿sí? Déjenme ver que está... Bien, aquí le vamos a poner el nombre, vamos a ponerle aquí test, vamos a ponerle Juan. ¿Sí? Aquí le ponemos una fecha la fecha de nacimiento, el tipo de sangre. ¿Sí? El teléfono, obviamente estos son datos básicos, aquí lo ideal es ponerle lo que más se adecue a su clínica o a la clínica del cliente, ¿sí? Un teléfono de contacto, un correo electrónico, vamos a ponerle juan@scriptcase.net, una dirección y aquí lo agregamos, ¿sí? Bien. Aquí volvemos y aquí tenemos ya el listado de todos los pacientes, ¿sí? Hasta aquí nada nuevo, dar de alta un usuario. Tenemos las opciones clásicas de ScriptCase, ¿sí? Obviamente todo esto, como les comentaba, lo pueden personalizar. Incluso si se fijan, aquí ni siquiera tenemos un logo, o sea que lo ideal es que aquí le pongan un logo y lo personalicen según el cliente, ¿sí?
Bien, dimos de alta a nuestro paciente y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a asignarle un médico, ¿sí? Digamos que, vamos a poner aquí Paul, por ejemplo. Vamos a buscar un horario disponible para Paul. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, sería el día 20. Vamos a agregarle aquí una consulta. Aquí vamos a agregar a este cliente. Ahí lo tenemos. Como ven, aquí lo busca automáticamente. Aquí le ponemos la descripción si hay que detallar algo. La categoría, aquí vamos a ponerle el tipo de examen o el tipo de consulta que va a realizar este paciente. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, una consulta médica, ¿sí? O un examen, consulta médica vamos a ponerlo. Y aquí tenemos el estatus, por defecto es agendado, ¿sí? Pero en el caso de que sea otro tipo de ejemplo, aquí lo podemos, de otro tipo de examen, aquí lo podemos ir modificando, ¿sí? La prioridad, podríamos tener un paciente con prioridad alta o crítica, y el color, ¿sí? Ahí lo podemos modificar. Aquí tenemos la fecha y el horario de inicio y fin de la consulta. También podemos marcar que sea todo el día entero, por ejemplo, quizás sea algún examen que dure todo el día. Y aquí tenemos la parte para hacerlo recurrente a esta consulta, ¿sí? Aquí lo guardamos. Esto está en portugués, creo que inicié sesión en portugués. Pero bien, aquí lo tenemos. Tenemos ahí a nuestro paciente Juan agendado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a entrar como médico. Había entrado como portugués. Bien, vamos a ponerlo en español. Vamos a entrar como médico, ahora venimos como Paul. ¿Sí? La contraseña para todos es iguales. Hacemos login y aquí vemos que tenemos diferentes tipos de registros. En la parte de seguridad, como van a ver, tenemos únicamente la opción de cambiar la contraseña para este médico. Así que tanto los médicos como la recepción no podría modificar otros datos, ¿verdad? Ahora vemos las consultas, tenemos aquí algunas. Déjenme explicar esta parte. Cuando vas a la agenda del día, ya no se muestra el filtro, ya te va directamente a la agenda de Paul. Exacto, aquí tenemos, por ejemplo, agendas Paul, ¿sí? Y ya me muestra directamente toda la agenda únicamente de este médico. Es decir, cada médico no podría ver la agenda de otro, ¿sí? Bien, entonces vamos a venir aquí a la parte de entradas, pacientes. Aquí tenemos que buscar el paciente. ¿Sí? Aquí vemos los datos y aquí podemos editarlo. Y aquí abajo vamos a tener la parte de registros, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que ya tiene un historial, ¿sí? de visitas al hospital. Aquí le podemos cambiar el estado, ¿sí? Y aquí le podemos ver la categoría, el médico y la hora que fue atendido, ¿sí? Es decir, los otros médicos sí podrían ver el historial, no podrían el historial de otros médicos, no podrían, por ejemplo, ver la agenda, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, por cada una de las acciones que vamos generando, hacemos un clic aquí en el más, ¿sí? Y aquí vamos, esto sería ya la parte del médico, ¿sí? ¿Qué síntomas tiene este paciente? El diagnóstico, la receta, si queremos mandarlo a enfermería o no, y cómo está el estado de este paciente, ¿sí? Aquí de la consulta en general, ¿sí? Generalmente queda programado, pero se puede ir cambiando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a este otro paciente, le vamos a pasar, por ejemplo, vamos a pasarlo a enfermería. Vamos a ponerlo aquí como esperando medicina. Vamos a ponerle fiebre alta, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Ahí le ponemos, el médico va a poner su interacción y el diagnóstico es tomar X medicina en enfermería. ¿Sí? Aquí sí le podríamos poner, por ejemplo, un campo para adjuntar alguna imagen,
¿sí? O alguna otra descripción, no habría problema. Si lo queremos mandar a enfermería, lo ponemos aquí. En este caso vamos a mandarlo, guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a venir como, vamos a salir de aquí, vamos a entrar como enfermeros. Sí, esto, una cosa interesante, comentaba aquí Marcia, si ustedes usan el browser, o sea, el navegador en español, por defecto va a entrar en español, ¿sí? En este caso lo tengo en otro idioma, ¿sí? En portugués, y me entra en portugués. Ahí simplemente lo cambio y listo. Entró como español, ¿sí? Bien. Y aquí lo que tenemos es todos los registros nuevamente, y aquí tenemos que buscar este último paciente, ¿sí? Vamos a buscarlo. Vamos a ir a los últimos y aquí lo tenemos, fiebre alta, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo único que va a hacer la enfermería va a ser, viene aquí, lo edita, ¿sí? Lo puede mirar lo que tiene que hacer. Lo puede mirar y aquí le va a cambiar el estado, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle como, sí, vamos a ponerle este estado y lo vamos a guardar. Y aquí si se fijan, ahí me guarda la fecha, ¿sí? Entonces el médico cuando entra ahora va a poder ver que en enfermería efectivamente se le ha dado el medicamento, ¿sí? O la vacuna o lo que sea. Entonces ahí lo va a poder continuar atendiendo o se le da de alta al paciente, ¿sí? Eso lo va a definir el médico o también lo podríamos hacer como el admin, ¿sí? Si por ejemplo desde enfermería le dicen que ya está ok, podría por ejemplo pasar por recepción o por algún otro sector y se le cambia el estado, ¿sí? Vamos a entrar ahora como administrador nuevamente. Y vamos a buscar aquí en las entradas, pacientes. Tenemos aquí a... Este sería Juan, el que habíamos... Era Martín. Vamos a buscarlo por aquí. Este que tenemos aquí. Y aquí tenemos el historial, ¿sí? Aquí tenemos uno hecho por el médico. Y este tenemos... no, este no era el que habíamos generado ahora. Vamos a buscarlo. Seguramente sea el último, a ver. Ah, está aquí, está bien. Este fue el último diagnóstico, ¿sí? Y aquí tenemos que pasó por enfermería en tal fecha. Entonces tenemos el diagnóstico inicial por el médico y la confirmación de que ha pasado por enfermería, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora las consultas. Sí, vamos a mostrar un poco el proyecto también. Un momento. Vamos a ver las consultas por aquí, ¿sí? Uy, tenemos bastantes consultas, vamos por parte. Realmente tenemos mucha audiencia hoy. El vídeo vamos a poner en el YouTube. Sí, aquí Juan Carlos dice, ¿van a grabarlo? Sí, vamos a grabarlo. Tenemos aquí Valentín nos dice, no aparece en proyecto en la opción nuevos proyectos. Bien, tenés que estar con Scriptcase actualizado, ¿sí? Para actualizar Scriptcase tenés que ver que estés en la versión 42, ¿sí? Para actualizar Scriptcase venís aquí, ayuda, actualización de versión. Y ahí se actualiza Scriptcase. Bien, después tenemos aquí Juan Manuel.